El abogaducho del diablo y culé Miguel Galán amenaza el debut de Franco Mastantuono diciendo que podría incurrir el Real Madrid en alineación indebida, incitando a los Osasuna a demandar el partido. Suena a venganza en complicidad con Javier Tebas. Y cuidado que esto va más allá, huele a trampa contra el Real Madrid. Acompáñame a desembaratar semejante barbaridad. Los 10 minutos íntegros, sí, escuchaste bien, 10 minutos íntegros del video de Real Madrid Televisión exponiendo el arbitraje que nos va a tocar el día de mañana y la competición adulterada de Negreira. Y Ancelotti, aún ya sin ser técnico del Real Madrid, al servicio y siempre tratando de ayudar al club de su vida. Te cuento qué es lo que nos va a ayudar con la no convocatoria de Vinicius Junior. Venga familia, empezamos video. ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Último video del día y moría de ganas desde hace muchísimo tiempo de ya sacar un tercer contenido para cerrar con broche de oro como se debe el día y empezar con todo el lunes en la semana. Yo ya no voy a explicarte ni a tratar de explicarte quién es Miguel Galán. Para muestra una fotografía que creo que habla más que 1000 palabras. Este es Miguel Galán, el hombre que a continuación va a exponer una interesante teoría que se sacó de allá abajo. Con todo el respeto para los que me están escuchando y no quiero mencionar las partes, de donde no le da el sol. Se lo sacó de la manga. ¿Por qué? Porque obedece a intereses de su jefe. Un hombre al cual había denunciado, me estoy refiriendo a Javier Tebas, y que después retiró dicho tuit. Un tuit que inmediatamente después de que retiró, comenzó a hacer, o más bien, un señor que inmediatamente después de que retiró ese tuit, comenzó a apoyar de manera fiel el régimen que tiene el presidente corrupto de la liga. La idea de Miguel Galán es la siguiente. Mastantuono va convocado con el primer equipo del Real Madrid a pesar de ser jugador del filial. Parece ser que el Real Madrid ha decidido asumir el riesgo de incurrir en una posible alineación indebida en el partido contra el Atlético Osasuna. Es necesario aclarar que la mera inclusión de un jugador en la lista de convocados y alineables no constituye, per se, una infracción de alineación indebida. Para que dicha infracción se configure, es imprescindible que el jugador dispute al menos algunos segundos del encuentro. Sí, tal y como lo escuchaste, para Miguel Galán es un delito que Franco Mastantuono, jugador del filial del Real Madrid, vaya a jugar un partido del primer equipo del Real Madrid. ¡Wow! Es el primer jugador de un filial que va a jugar un partido con su primer equipo. ¡Qué escándalo! Todo mal en el madridismo. Pero venga, no seamos tan básicos. Dejemos hablar al energúmeno dejemos hablar al abogaducho, que según lo que yo he entendido a continuación, y tú no me vas a dejar mentir en sus palabras que te voy a mostrar, el único delito que ha cometido el Real Madrid es hacer un fichaje de 60 millones de euros, inscribirlo en el filial y tener mala fe. Para que juegue con su primer equipo y ahorrarse, según él, una ficha. Porque otros equipos no pueden hacerlo. El Real Madrid está haciéndole daño al fútbol. Todo mal en el Real Madrid. Miguel Galán, ¿estás advirtiendo al Madrid, ojo, que puede haber alineación indebida? Sí. De Mastantuono. Por el hecho de que tiene ficha con el equipo dependiente, que es el Castilla. Sí. Pero digamos que él pidió el número 30 y el número 30 no puede estar en el primer equipo. Sí, porque la norma dice que los dorsales son del 1 al 25. Pero ¿cuál que hace el Madrid en este caso? Le pide el jugador llevar el 30 porque su ídolo Messi lo llevaba. Y el Madrid dice, me queda el 30 y para conseguir eso te inscribo en el... No, puedes elegir el 25 que es el que queda. No, pero Messi jugaba con el 30 y él quiere el 30. Pero es que esta normativa ha sido puesta hace poco, lo de los dorsales del 1 al 25. Entonces, lo que... No solo estamos denunciando lo de los dorsales, Es decir, lo que yo estoy diciendo es que se intenta aprovechar la normativa
de filiales o equipos dependientes para tener un jugador más en la plantilla del primer equipo. Es decir, él tiene contrato como jugador del primer equipo, ha sido presentado como jugador del primer equipo. Pero la trampa duraría 15 días solo, porque el mercado cierra a finales de agosto. Podría durar, pero lo que pasa es que si mañana alinea al jugador y el Osasuna, que ya denunció a Íñigo Martínez por algo todavía menor. No, Íñigo denunció al Barça, denunció al Barça por Íñigo Martínez. Por favor, que le está explicando Miguel, que es el experto. ¿Tú eres también abogado, también tú, Paco? Sí, yo sé, pero sé. ¿Cuál es la licencia que tiene? Sí. ¿De qué equipo? ¿del Madrid o del Paco, pero dejamos que hable él y luego termino lo de los. ¿Qué pasó con Íñigo Martínez? Vamos, el Osasuna denunció al Barcelona por alineación indebida de Íñigo Martínez, por una norma que no era precisamente española, pero no tenía. Buscó un poco la norma, ¿no? Y finalmente fue desechado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el Osasuna, por coherencia, si rebuscó tanto la norma con Íñigo Martínez, lo va a tener que buscar con más tono, pues si no va a quedar retratado. Va a decir, oye, ¿por qué sí con el Barcelona y no con el Madrid? Y aquí hay claramente, por lo menos por indicios, que se está intentando una mala fe y un presunto fraude de ley al inscribirlo con el filial en vez de con el primer equipo. Por favor, díganme que lo del Jabalí Walker 2 no es verdad. Por favor, díganme que lo del Jabalí Walker 2 no es verdad. Díganme que no lo está haciendo, díganme que no. Es que te dice Miguelito Galán que hay indicios evidentes de mala fe. En aquello de que la lesión de Ter Stegen no era que durara 4 meses, era que a fuerzas debía durar 4 meses para poder inscribir a Joan García, no hubo mala fe. En aquello de que Gavi en la temporada 22-23 jugó con una ficha del filial, 49 partidos, 36 de Liga, 5 partidos de Champions, 5 de la Copa del Rey, 2 partidos de la Supercopa y 1 de la Europa League. Con ficha del filial hasta que le dieron una cautelarísima por parte del CSD, ahí no hubo mala fe. Es que no sabes ni por dónde te da el sol, abogaducho. Todos estos jugadores que estás viendo en pantalla de tu lado izquierdo, de distintos equipos de la liga, que son jugadores con ficha del filial, jugaron con sus equipos esta cantidad de partidos en primera división, siendo uno de ellos en su momento Lamine Yamal con el número 37 de tu equipo, de tu Barcelona. Pero tranquilo, manatí con patas 2, que yo sé qué es lo que te duele. Yo sé por dónde van los tiros de esta gente. Es envidia. Envidia, así de sencillo. Porque tan solo escuchar tus palabras es como ese dicho y ese refrán que comenta que el pez por su propia boca muere. Bueno, yo lo que quería advertir es una situación que se ha dado, que es verdad que otros equipos lo hacen, pero bueno, este ha sido un poco el más llamativo porque ha habido una rueda de prensa con la presentación del primer equipo. Pero, Josep, ¿puede guardársela hasta enero por si quiere el Madrid fichar en enero? Que Bardají no va a ser inscrito por eso en el primer exactamente. equipo. La Liga. A ver, con Bardají, ¿qué ha pasado? El filial no va. Bardají en el Barça. Le han recomendado al Barça, que tenga ficha de la Liga, que tenga ficha del primer equipo para no incumplir lo que ha dicho Miguel Galán. O sea, Tebas le ha dicho que Bardají al primer equipo. Que no ha aconsejado de que no lo inscriban porque podrían incurrir en este delito. A ver, creo que Tebas habló. Vamos a denunciar todo. Ha costado 60 millones más. O porque es el Madrid y Osasuna. No es la misma se dedica a denunciar al Barça. Estoy con Miguel. Estoy seguro que Osasuna lo va a denunciar. ¿Osasuna alguna vez ha jugado con un futbolista del filial? Es que no sé si es diferente. Es diferente jugar con un jugador del filial que fichar a un jugador. A ver, ¿quién me cuenta? 60 millones. ¿Quién nos... de lo que has hecho. 60 millones. Exacto. En estos dos animales de la creación nos han solitos demostrado, dicho la verdadera o la situación real de este asunto. Que al Madrid le ha costado 60 millones y es por eso que como el Madrid tiene dinero para pagar futbolistas, una situación saneada y no hacer malabares económicos, tenemos que buscar un resquicio por el cual intentar joder. Y vamos a hacer una vez más lo que mejor sabemos hacer, que es torcer la ley. El tal Bardají, al cual le estaban refiriéndose, era un futbolista, es un futbolista que acaba de fichar el Barcelona y que curiosamente la Liga le dijo que solo podía fichar por el equipo A. La Liga le recomendó al Barça y este aceptó no inscribirlo en el filial, sabiendo que esto representaría en el momento tan delicado económicamente que es en el que está el Barcelona, liberación y oxígeno
para poder inscribir a sus fichajes importantes del equipo, del primer equipo, Rashford y Joan García junto a Szczęsny y Gerard Martín, liberar fair play, pero por una recomendación de la liga hay que inscribirlo en el A. Una liga que por medio de su presidente, sin deberla ni temerla y nadie le había preguntado absolutamente nada, Tebas, el madridista, habló del tema de Mastantuono, amenazando ya con el debut del argentino. Sí. Si nos da un ataque de integritis, que nos dan muchos ataques de integritis, tenemos que analizar muchísimas cosas. Oiga, y no es un tema financiero, que quede claro. Los equipos en Primera División tienen que tener 25 fichas. Ahora, el Real Madrid ha puesto uno con el número 30 en el filial y nunca va a jugar en el filial. ¿Eso va contra la integridad de la competición porque son 25 fichas lo que dice el reglamento, sí o no? Pues yo creo que no. Ustedes aten cabos. Es muy fácil esto de entender. ¿Le van a querer poner un 4 al Real Madrid? ¿Le van a querer poner una encrucijada al Real Madrid? Y al final van a ver cómo termina siendo el Real Madrid algún corruptor de delitos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Van a impugnar si el Osasuna no lo hace porque dice el otro todavía. Es que el Osasuna debe de ser coherente. Si no tuvieron mala fe la alineación indebida de Íñigo Martínez, entonces ellos deben de actuar en contra del Real Madrid. Tienen que hacerlo, tienen que denunciarlo. Y ya vieron, Javier Tebas tenía esta idea. Miguel Galán, portavoz y altavoz, ya la expresó, ya la denunció, ya lo amenazó. Y ahora el tercer eslabón son los medios de transmisión de relato, porque ya está haciéndose eco y en directo de Gol ya lo están tratando como una verdad. Y una verdad, por más que la repitan mil veces, una mentira, no se convierte en verdad. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que aquí no se entiende muy bien por qué el Barça tiene tantas dificultades para inscribir cuando está haciendo todo tipo de maniobras y tejemanejes económicos para poder acometer las inscripciones de Ronny Bargi, de Gerard Martín, que ya sabes que es un jugador que está en el primer equipo, pero que sigue con la ficha del filial y aún se le quiere poner del primer equipo. De Joan García, que ha costado bastante, de Rashford. Entonces no se entiende muy bien por qué el Barça tiene tantas dificultades para inscribir y el Real Madrid, con 60 millones, con un fichaje que le ha costado 60 millones, un jugador procedente de Argentina, lo puede inscribir directamente en el filial y pese a que no va a tener recorrido en el filial, porque recordemos que no va a jugar absolutamente ningún partido, ya va a estar inscrito desde el primer día en el que se le ficha. Ustedes aten cabos, que esto es sumar 2 más 2 y al final sé que tú como yo vas a llegar a encontrar el mismo resultado. Y cómo no, ya llegamos a la mitad del video, tenemos que apurarnos porque te voy a dejar prácticamente con Real Madrid Televisión en la segunda parte de este contenido. Pero tenemos que cerrar con una gran noticia, con un gran madridista, porque antes que entrenador, yo creo que antes que amante del fútbol, este hombre que tú estás viendo en pantalla, me refiero a nuestro mítico y a nuestra leyenda Carleto Ancelotti, es madridista, que aún ya no estando al servicio del propio Real Madrid, sigue ayudándonos, sigue queriendo lo mejor para el club, no convocando, por ejemplo, en esta ocasión a Vinicius para el próximo parón FIFA, de estos parones horribles, de estos parones cansinos, de estos parones que son una enfermedad para el fútbol en cuanto a selecciones, en los que se iba a disputar partidos de la selección verde amarela contra Chile Junior. Así es que si una imagen o un video pudiese describir la acción que Carleto ha hecho con la no convocatoria de Vinicius siendo el seleccionador de la verde amarela y dándole esta pequeña ayudita al Real Madrid, sería el siguiente. A la Madrid, querido Carlo Ancelotti. Y muchas gracias por todo, eterna leyenda. Y yo no sé si tú ya sabías que ya tenemos designaciones arbitrales para el partido del día de mañana. Seguramente sí. El árbitro de campo va a ser un tal Adrián Cordero, un árbitro que ya tuvo arbitrajes escandalosos en contra del Real Madrid en las temporadas pasadas, y un tal Daniel Jesús Trujillo. ¿Te suena el nombre? Trujillo Suárez. Le cambiaron el nombre y dirán los de Real Madrid Televisión, le podrán cambiar lo que quieran, pero el historial académico, el historial de errores garrafales que ha tenido y que tuvo en ese
partido, por ejemplo, en la temporada pasada, precisamente contra el Osasuna, no lo va a cambiar nadie. Uno de los partidos más vergonzosos, con penales, no sé cuántos penales no pitados, con faltas en contra del Real Madrid, con tarjetas a jugadores del Real Madrid por faltas como por ejemplo la de Camavinga, que categorizaron como penal y que formaron parte de una de las obras de arte más escandalosas del VAR la temporada pasada. Sí, Trujillo Suárez. Hoy, gracias a los 10 minutos de Real Madrid Televisión, porque yo extrañaba los videos de Real Madrid Televisión, volvemos a saber la verdad y la intención con que van a querer prevaricar el día de mañana. Familia, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo y hasta el final. Vamos Real, carajo. ¡A la Madrid! El partido de mañana en el estadio Santiago Bernabéu, también las designaciones arbitrales. Designación seguro. Aquí estamos otra vez. ¿Y qué me encuentro con las designaciones? Vaya por los árbitros. Se han puesto creativos en el CTA esta temporada y mañana nos arbitra Adrián y Daniel Jesús. Así es, tienen que le llamemos y que le conozcamos a partir de ahora. Lo que pasa es que como tienen apellidos, hemos tardado un poquito, pero nos acabamos dando cuenta. Cordero Vega será el árbitro principal de Santander, Colegio Cántabro, por tanto, en primera desde 2018, con algún antibajo en primera y segunda. Lleva más de 3 años sin pitar en el césped al Real Madrid. Solamente le ha pitado 4 partidos. Ha dejado alguna que otra joyita que ahora seguro que analizan en la mesa. Eso será en el césped. Adrián Cordero Vega. Y en el VAR, un árbitro solamente de VAR, que no le ha pitado al Real Madrid, más allá que en el VAR. Y ya en el VAR pues ya ha tenido alguna. Es Daniel Jesús Trujillo Suárez, 42 años. Como decimos, solamente es árbitro de VAR, es del Colegio Canario, estuvo en el VAR en la semifinal de Copa, por ejemplo, ante la Real Sociedad, de algún que otro partido que seguro también van a volver a recordar. Y ya como curiosidad, Trujillo Suárez va a arbitrar en el VAR esta misma noche también, va a hacer doblete. Hoy va a hacer el Elche Betis y mañana el Real Madrid Osasuna. Son los árbitros para la primera jornada. Como decimos, se han puesto un poco creativos, nombre y apellido, y además los anuncian una jornada antes. No, simplemente lo que podemos hacer es como pasó con Prince cuando se cambió de nombre, ¿os acordáis del El artista antes conocido como artista Prince? antes llamado Prince? Pues podemos decir el árbitro antes llamado Cordero Vega, para que la gente se aclare, o el árbitro antes llamado Trujillo Suárez. Por ejemplo, el árbitro que ha generado por sus decisiones indignación, lo mismo a la vista está. En Mallorca, por ejemplo, es el anteriormente conocido como Munuera Montero. Ahora es José Luis Munuera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el campeonato ha empezado torcido y yo creo que es preocupante que, lo he dicho antes, que la primera gran imagen del campeonato sea la de un niño con una camiseta, la del Mallorca, totalmente en llanto, hundido en el llanto, desesperado, viendo cómo perdía su equipo y de qué forma, ¿no? Yo me remito simplemente a lo que ha dicho, lo ha hecho también hoy Xabi Alonso, le han preguntado qué opinaba sobre lo que había ocurrido en el partido Mallorca-Barcelona. Yo, bueno, he escuchado a Diego Barrasate, estoy totalmente de acuerdo con él. Partido en el que no se ha cumplido el protocolo a la hora de que un jugador tenga un golpe en la cabeza, por ejemplo, decisiones discutibles con respecto a expulsiones, posibles rojas marcadas, mostradas muy rápidamente a jugadores del Mallorca y posiblemente merecidas por otros jugadores del equipo azulgrana que no se pitaron. Bueno, pues hombre, evidentemente no es buen síntoma para este intento de reforma arbitral que consiste en cambiarles los nombres a los colegiados, que la primera foto sea ese niño llorando y la primera polémica sea un entrenador ya quejándose. Bueno, quería recordar precisamente con el anteriormente conocido como Munuera Montero, ahora José Luis Munuera, una de las imágenes de la pasada temporada también fue arbitral. La imagen de Carlos Romero, el jugador del Español, pegándose hachazo por detrás a Kylian Mbappé, que fue calificado como escándalo mundial. Es decir, buena pinta en este aspecto no tiene este arranque de campeonato, pese a este cambio de nomenclatura de los colegiados. Y por cierto, también el anteriormente conocido como José Luis Munuera estuvo en el Osasuna Real Madrid, que la verdad es que muy afortunado no estuvo, lo podemos recordar, errores arbitrales creemos bastante gruesos. Pero bueno, es lo que hay, son los mismos. Les han cambiado el nombre, pero son los mismos, por desgracia. Se anunciaron cambios este verano en el estamento arbitral, Miguel Ángel, pero en la práctica todo sigue igual. Sí, a ver, le puedes cambiar el nombre, le puedes cambiar la casa, el piso, la residencia, le puedes cambiar la mujer, le puedes cambiar el color de la camiseta, del pantalón, de los calzoncillos, pero lo que no cambia es el expediente académico.
El expediente académico está ahí. Y simplemente voy a coger como botón de muestra para que todo el mundo lo tenga en cuenta y se haga una idea, algo que ha sucedido muy recientemente. La temporada pasada, recordemos que uno de los partidos, tal y como nos han demostrado las imágenes que tenemos, donde mayores errores groseros contra el Real Madrid, como demuestran las imágenes, se produjo en Pamplona, en un Osasuna Real Madrid, donde estaba Munuera Montero pitando y Trujillo Suárez en el VAR. Munuera Montero, que es el que pitó pasado fin de semana ese Mallorca Fútbol Club Barcelona, con todo lo que ya hemos visto, con esas declaraciones de Yagoba Arrasati y los jugadores, con esas declaraciones de los propios futbolistas del Mallorca, con ese niño llorando. Y ese árbitro, como digo, estuvo en Pamplona. Curiosamente, el otro que le acompañaba es Trujillo Suárez, que es el que va a estar mañana en el VAR. Bueno, pues en ese partido que estamos viendo ahora las imágenes, se da la coincidencia de que se producen errores tan groseros como ese que acabamos de ver, 3 penaltis clarísimos, ese es el segundo, donde todo el mundo ha habido unificación de criterios por parte de la gente que lo vio posteriormente, en cuanto a que se produjeron 3 errores clamorosos, inmensos, y que precisamente Trujillo Suárez, que estaba en el VAR en aquel partido y que va a estar mañana, no vio. Digo, ¿no vio? O no avisó. O no avisó, pero las imágenes son las que son, ¿no? Entonces, este es el tercero. Estaba en el VAR. Luego se avisó, pero ¿cómo puede ser que no en un sabía? penalti residual, como decían ellos mismos, de Camavinga. Un penalti que se le pita al Real Madrid, Camavinga, residual a Camavinga, que resulta que son los únicos penaltis que se han pitado, los que van contra el Real Madrid, ¿no? Entonces, como digo, sí, se han cambiado las nomenclaturas de los nombres, se han cambiado una serie de cosas, pero el expediente académico es el que es. Y el primer partido de la jornada nos demuestra que Munuera Montero, que estaba en este partido, la que lió el otro día en Mallorca, tal y como te han demostrado las imágenes, es tremenda. Con lo cual, a partir de ahí, yo, visto lo visto en esta primera jornada, sigo teniendo las mismas dudas a propósito de la competición. Y ahora mismo lo único que puedo hacer es encomendarme al de arriba para el partido de mañana. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque en este partido, donde se muestra el expediente académico de Trujillo Suárez, viendo esto, ¿qué me puedo esperar para el partido de mañana? Porque aquí no estamos hablando de cuestiones puntuales, sino que los 3 errores son tremendos y además estás en el VAR, lo estás viendo como todo el mundo lo estaba viendo y todo el mundo coincidía que esas jugadas eran de penalti y sin embargo Trujillo Suárez desde el VAR en ningún momento llamó a Munuera Montero para decirle que se había equivocado. Con lo cual, a partir de ahí, como digo, yo, viendo lo que sucedió el otro día, tengo mis más serias sospechas a propósito de lo que hay. Más allá, con un añadido, y es que resulta que este año encima tenemos que el señor Tebas es vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Y quién es el máximo apoyo que tiene el señor Luzán, presidente de la Federación de Fútbol en estos momentos? ¿Quién le ha hecho llegar ahí? Pues blanco y en botellas. Pues nada, la leche. No, simplemente puede ser de avena, puede ser de almendra. Que es curioso, es curioso que los protagonistas de un partido marcado por la polémica, ese Osasuna Real Madrid, que fue uno de los 3 que por esas decisiones arbitrales erróneas pues, descabalgaron al Real Madrid de una ventaja que tenía de 7 puntos. Recordad, el Español, el día de Carlos Romero, que nos expulsó, que luego acaba marcando gol. El Atlético de Madrid, el penalti residual que no ni llegan a tocar a Zamulino. Y este partido ante Osasuna, ahí pierde el Madrid 7 puntos. Bueno, pues uno de los 2 protagonistas de ese Osasuna Real Madrid, que yo creo que es el más destacado, más llamativo en cuanto a esas decisiones arbitrales que estamos viendo reflejadas en las imágenes, que no es inteligencia artificial, esto es lo que pasó y lo que no se evitó, pues resulta que aparece el anteriormente conocido como Munuera Montero. Esta es la imagen de la Liga. El año pasado una de las imágenes, escándalo mundial, fue la de Romero ante Mbappé. Este año la primera gran imagen a nivel mundial es esta. Bueno, lo que quería decir es que volviendo, que esta es la imagen. O sea, viendo la imagen de la entrada de Rafinha, ¿cómo? O sea, no, avisaron de la de Muriqui, que era, por cierto, pero no avisan de la de Rafinha. ¿Qué te lleva a pensar? Que se produce una entrada como la de Rafinha, yo no he visto nada tan tremendo. De color rojo, ¿no? De color rojo, sí. Y no, resulta que simplemente eso no es expulsión. Que el caso es que Munuera Montero y
Trujillo está en ese partido que es marcado por la polémica, el de Pamplona. Bueno, pues en la primera jornada ya de la temporada siguiente, en esta en la que parece que todo ha cambiado, que han cambiado los nombres y todo esto, pues Munora Montero al Mallorca Barça se ha liado la que se ha liado. Ahí están las palabras de Yagoba, de los jugadores de Mallorca, y las lágrimas del niño, y las imágenes. Y Trujillo Suárez, el que está al Madrid, al Real Madrid, en el partido frente a... curioso, ¿no? Será un premio. Casualidades. Será un premio, una casualidad, ¿no? Porque como lo debieron hacer muy bien en Pamplona, a juicio de los dirigentes federativos y arbitrales, pues debe ser que será un premio, digo yo. No, curioso.